¿Alguna vez te has parado a pensar que cada vez que alguien te saca de quicio, te conviertes en su esclavo? Es un golpe bajo darse cuenta de esto, pero lo cierto es que tu falta de autocontrol es el mayor trofeo que un idiota puede ganar. En el momento en que te hierve la sangre y las palabras salen sin filtro, le has entregado las llaves de tu mente y tu destino a alguien a quien ni siquiera respetas. Maquiavelo, el maestro de la estrategia política, no veía la ira como un pecado moral, sino como un error técnico fatal. Para él, quien no se gobierna a sí mismo, nunca tendrá la fuerza para gobernar su entorno ni mantener su poder. Cuando explotas ante una persona insoportable, le estás confesando al mundo que esa insignificante criatura tiene poder sobre tu presión arterial, tu estado de ánimo y tu capacidad de razonamiento. Es una rendición incondicional. Imagina a un príncipe en su palacio. Tiene ejércitos, altos muros y tesoros, pero si un bufón de la corte entra en la sala del trono, hace una broma ofensiva y el príncipe pierde los estribos, empieza a gritar y a romper cosas, ¿quién manda realmente allí? El bufón de la corte simplemente dicta el comportamiento del rey. En la vida moderna, las personas insoportables son estos bufones de la corte que ponen a prueba tu soberanía a cada minuto. Puede ser el jefe pasivo-agresivo, el familiar que solo sabe criticar o el vecino ruidoso. Si consiguen hacerte perder los estribos, han ganado la batalla sin disparar un solo tiro. Han invadido tu territorio interior y han doblegado tu inteligencia. Maquiavelo enseñó que la apariencia de un líder debe ser inquebrantable. Dijo que es necesario saber ser un simulador, y esto no significa ser falso, sino más bien ser dueño de la propia expresión. La calma en este contexto es tu armadura más pesada. El gran problema es que nos han enseñado que reaccionar es señal de fortaleza, que no aceptar los insultos con los brazos cruzados es una prueba de carácter. Menuda tontería. La verdadera fuerza reside en observar una ofensa y decidir que no merece tu reacción. Cuando guardas silencio mientras la otra persona espera tu arrebato, creas un vacío de poder que deja al agresor perdido. Te conviertes en un enigma. La persona insoportable se alimenta de tu respuesta emocional. Necesita tu odio para validar su propia mediocre existencia. Sin tu ira, solo es ruido de fondo irrelevante. Mantener la soberanía significa comprender que tu energía es un recurso limitado y extremadamente caro. No puedes malgastar oro en alguien que solo tiene basura que ofrecer. Cada minuto que pasas dándole vueltas a lo que dijo esa persona o planeando una respuesta adecuada es territorio que has perdido en tu propia vida. Piensa en la ira como una fuga de autoridad. Un cubo agujereado nunca se llena. Si quieres construir una vida de éxito, respeto e impacto, necesitas tapar esos agujeros por los que se filtra tu influencia. En el momento en que sientas que la ira te sube por el cuello, pregúntate, ¿estoy dispuesto a arrodillarme ante esta persona? Porque eso es exactamente lo que hace la ira. Te coloca en una posición de sumisión emocional. Maquiavelo argumentaba que un gobernante debe ser temido o amado, pero nunca odiado ni despreciado. El odio ciego te hace despreciable porque te hace predecible. Y nada es más peligroso para tu supervivencia que ser alguien a quien cualquiera sabe cómo manipular. Si sé qué te irrita, sé cómo controlarte. Si sé cómo controlarte, te poseo. Es una lógica de guerra aplicada a la vida cotidiana de las relaciones humanas. Ser soberano sobre uno mismo exige una disciplina casi cruel. Es observar la propia mente como si fuera un campo de batalla externo. Es identificar el impulso de una respuesta agresiva y reprimirlo antes de que llegue a la boca. Esta calma no es pasividad. Es una acción estratégica de alto nivel. Es lo que diferencia a los jugadores de los peones. El peón reacciona al movimiento del otro. El jugador anticipa y mantiene una actitud neutral mientras prepara el siguiente paso. La persona insoportable busca el conflicto porque en el caos se siente a gusto. Cuando le niegas el caos y le das orden, la desarmas por completo. Recuperas el control de la situación y le demuestras, sin necesidad de decir una sola palabra, que no puede entrar en tu fortaleza. Esta postura transforma tu presencia. La gente empieza a notar que eres una roca
que el mar no puede erosionar. El respeto no nace del miedo que impones al gritar, sino de la admiración que inspiras al permanecer inquebrantable. La soberanía es silenciosa, no necesita megáfonos, se manifiesta en la claridad de la mirada de quien sabe que nada externo puede corromper lo que se ha construido internamente. Si permites que el mundo exterior dicte cómo te sientes, eres sujeto de la suerte y el azar. Pero si decides que tu estado mental es propiedad privada, protegida por los muros de la racionalidad y la estrategia, te conviertes en el legítimo gobernante de tu existencia. Pero esta soberanía no se trata solo de proteger el ego. Se trata de mantener la vista puesta en el objetivo. Un general que se irrita con cada mosca que se posa en su mapa nunca ganará una guerra. Necesita concentrarse por completo en los movimientos de las tropas enemigas y en la logística de su propio ejército. En tu vida, tus objetivos son la guerra que importa. Las personas insoportables son las moscas. Si dejas de hacer lo que estás haciendo para cazarlas, tu plan de conquista fracasará por pura falta de atención. La inteligencia crítica nos obliga a separar lo que es un verdadero obstáculo de lo que es simplemente una distracción irritante. La mayoría de la gente se pasa la vida luchando contra las distracciones, creyendo que libra grandes batallas. Por lo tanto, la próxima vez que te enfrentes a alguien que ponga a prueba tus límites, recuerda las lecciones del poder. Mantener la calma es un acto de rebeldía contra la mediocridad ajena. Es la prueba definitiva de que eres un individuo libre y no un simple animal que reacciona a los estímulos. La soberanía es tu derecho de nacimiento, pero debes defenderla a diario con uñas y dientes, especialmente contra quienes intentan arrebatártela mediante la provocación. Tu calma es tu ejército personal. Úsala con sabiduría y nunca, bajo ninguna circunstancia, cedas el mando a quienes ni siquiera merecen tu desprecio. Pero si la ira es un error estratégico que nos hace perder el foco, ¿cómo podemos identificar qué merece nuestra atención y qué es simplemente una pérdida de tiempo y recursos? La mayor trampa que te tiende la vida no es una gran tragedia ni un enemigo declarado, sino la acumulación de pequeñas insignificancias que, juntas, devoran tu existencia. En el concepto de Maquiavelo, la virtud no tiene nada que ver con la bonita moral de los libros de autoayuda. Es la capacidad técnica y el vigor de un hombre para forjar su propio destino y alcanzar grandes metas. Un hombre de virtud no tiene tiempo para mezquindades, porque está demasiado ocupado construyendo su imperio. Cuando te dejas afectar por una persona insoportable, estás cometiendo el pecado capital de la estrategia. Estás desperdiciando tu pólvora en gorriones mientras los lobos rodean tu campamento. Ignorar lo irrelevante no es un acto de cobardía, es una demostración de que tu objetivo es tan grande que nada pequeño puede entrar en tu campo de visión. Es comprender que la relevancia de alguien en tu vida es una posición que tú concedes y debes ser extremadamente riguroso en esta selección. El mundo está lleno de personas que viven en la periferia del significado. Carecen de un propósito claro, de sentido de autodescubrimiento, y por lo tanto, intentan convertirse en protagonistas de la vida de los demás, causando incomodidad. Si les prestas atención, los invitas al centro de tu escenario. Maquiavelo nos enseña que el tiempo es el único recurso que ni siquiera el príncipe más poderoso puede recuperar. Por lo tanto, la economía de la atención es la base de todo logro. Cada segundo que pasas justificando tu postura ante un necio o intentando arreglar el comportamiento de alguien que no quiere ser arreglado, es un segundo que le has robado a tu propio crecimiento. La mayoría de las personas fracasan no porque se hayan topado con obstáculos insuperables, sino porque se detuvieron en cada esquina a discutir con quienes no llevaban a ninguna parte. La virtud exige una frialdad quirúrgica para distinguir entre ruido y señal. La señal te lleva a tu destino. El ruido solo sirve para ensordecerte ante las oportunidades. Piensa en tu vida como una gran expedición a través de territorio hostil. Tienes provisiones limitadas y un largo camino por delante. Si cada kilómetro decides desmontar y patear cada piedra que te molesta, nunca llegarás a tu destino. La persona insoportable
es esa piedra. Está ahí, es dura, es fea, e incluso podría doler si la pisas de la manera incorrecta. Pero la piedra no tiene voluntad propia. Solo se convierte en un problema si decides que tu principal objetivo ahora es luchar contra ella. La persona inteligente entiende que el desprecio es el arma más destructiva que existe. No el desprecio agresivo, que todavía lleva energía, sino el desprecio absoluto, que es la ausencia total de reconocimiento de la existencia del otro. Maquiavelo sabía que lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. El odio sigue siendo un vínculo. La indiferencia es libertad. Cuando ignoras lo irrelevante, privas de su oxígeno a aquellos que solo sobreviven reaccionando a tu reacción. Hay una diferencia crucial entre ser una persona pacífica y ser una persona inofensiva. La persona inofensiva no reacciona porque no puede. El estratega no reacciona porque no quiere. Elige sus batallas con la precisión de un maestro de ajedrez. Si la batalla no te aporta territorio, recursos ni fortalece tu posición, ¿por qué te involucrarías en ella? A menudo, nuestra necesidad de tener la razón o de ser respetados por personas mediocres habla más fuerte que nuestra razón. Esto es vanidad, y la vanidad es el mayor enemigo de la virtud. El vanidoso quiere ganar todas las discusiones. El poderoso quiere ganar la guerra. A veces, para ganar la guerra, necesitas dejar que la otra persona crea que ha ganado la discusión. Deja que la persona insoportable se aleje pensando que te ha derrotado, mientras continúas avanzando en silencio hacia lo que realmente importa. Su gloria es imaginaria y fugaz. Tu resultado es real y duradero. La verdadera disciplina mental consiste en filtrar lo que entra en tu santuario interior. Imagina tu mente como una sala de reuniones donde solo pueden entrar generales de élite. ¿Por qué dejarías que un completo desconocido o alguien que no aporta nada abriera la puerta y empezara a dictar el tema? Aprender a ignorar requiere que mates tu deseo infantil de aprobación. Gran parte de nuestra irritación con las personas insoportables proviene del hecho de que, en el fondo, queríamos que fueran diferentes. Queríamos que nos vieran de otra manera. Pero el estratega acepta el mundo como es, no como debería ser. Si una persona es insoportable, es un hecho de la naturaleza, como la lluvia o el viento. No discutes con la lluvia, abres un paraguas y sigues caminando. Lo irrelevante solo se vuelve relevante cuando le das el derecho de afectarte. Quítale ese derecho y verás crecer tu poder personal exponencialmente. Esta postura de enfoque total en los propios objetivos crea un aura de inalcanzable. Cuando los demás se dan cuenta de que no pueden distraerte con provocaciones baratas, dejan de intentarlo. O si continúan intentándolo, el ridículo recaerá sobre ellos, no sobre ti. Maquiavelo argumentó que la fortuna es como un río embravecido que inunda las llanuras y destruye todo a su paso. Pero cuando el clima está en calma, los hombres pueden construir diques y canales para controlar su furia. Tu virtud de ignorar lo irrelevante es el dique que construyes. Evita que las emociones baratas y las personas insignificantes inunden tu vida y destruyan tus construcciones. No puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí puedes controlar la profundidad del canal por el que fluyen esas acciones. Si el canal es lo suficientemente profundo, el agua pasa sin causar daños. Aprende a ver a los provocadores como si fueran personajes de un documental sobre la naturaleza. Tienen sus costumbres, sus gritos y sus tácticas de espectáculo, pero tú no perteneces a ese ecosistema. Eres un observador de paso para lograr algo mucho mayor. Esta distancia emocional es lo que te permite mantener la calma mientras todos a tu alrededor pierden la cabeza. La calma del estratega no proviene de una bondad infinita, sino de un ego tan bien estructurado que no necesita ser defendido ante ningún ataque secundario. Sabes quién eres y sabes a dónde vas. Si la ofensa de alguien no altera la trayectoria de tu proyecto, no tiene importancia. En el gran libro de tu vida, estas personas deberían ser solo notas a pie de página que nadie se moleste en leer. Por lo tanto, cultiva el arte de ser selectivo. Sé tacaño con tu atención.
No se la des a cualquiera que la pida con un comportamiento irritante. Reserva tu pasión para los desafíos que realmente exigen tu grandeza. Cuando despejas tu camino de todas las distracciones insignificantes, el horizonte se aclara mucho. La soberanía que mencionamos antes se fortalece aquí a través de la exclusión. Es un proceso de purificación de tu camino. Pero para ignorar con tanta eficacia, necesitamos comprender qué motiva estos comportamientos en los demás, porque al descifrar el mecanismo detrás de la molestia y la provocación, dejamos de verlos como ataques y comenzamos a verlos simplemente como funciones predecibles de ciertos tipos humanos. Si todo en la vida es un papel que se representa, ¿cómo podemos aprender a leer los guiones de otras personas sin quedar atrapados en el drama de su obra? Para entender por qué las personas insoportables logran afectarte, primero debes comprender que la mayoría no viven una vida real, sino que representan un guión inconsciente. Maquiavelo tenía una visión cruda y realista de la humanidad. Sabía que la mayoría de los hombres son ingratos, volubles, engañosos y ávidos de ganancias. Si esperas que el mundo sea un jardín de personas sensatas y educadas, sufres por una ilusión que tú mismo creaste. El impacto que sientes cuando alguien es grosero, intrusivo o simplemente insoportable proviene de tu sorpresa. Pero a un estratega nunca lo pilla desprevenido la naturaleza de las cosas. Ver a las personas como actores en un gran teatro es lo que separa al aficionado, que se siente herido por las líneas del villano o del director de la obra, que sabe que todo ese ruido es parte de la escenografía. Cuando comprendes que el comportamiento de la otra persona se relaciona con el papel que desempeña y no con su identidad, la ira pierde su objetivo. Piensa en ese compañero de trabajo que siempre necesita menospreciar a los demás para sentirse superior, o en ese familiar que usa la culpa como herramienta de control. Si te fijas bien, te darás cuenta de que repiten el mismo patrón con todo el mundo. Son prisioneros de una personalidad mediocre que han ido moldeando durante décadas. Maquiavelo enseñó que para tratar con los hombres, primero hay que despojarlos de sus máscaras y comprender que cada acción que realizan es un intento de autopreservación o una búsqueda de importancia. La persona insoportable es, en el fondo, alguien que intenta desesperadamente mantener una fachada de poder que en realidad no posee. Cuando te provoca, simplemente sigue las líneas de un guión de inseguridad. Cuando veas esto, tu sentimiento no debería ser ira, sino un análisis frío, casi clínico. No te enojas con un perro que ladra, ni con una tormenta que te empapa la ropa. Simplemente entiendes que está en su naturaleza actuar de esa manera. Este cambio de perspectiva es tu mayor ventaja competitiva. En el mundo del teatro, quienes se involucran emocionalmente en la escena pierden el control de la narrativa. Maquiavelo observaba los juegos de poder en la Italia del Renacimiento con la mirada de un politólogo, no de un juez moral. No perdía tiempo diciendo que fulano no debería ser un traidor o que fulano debería ser más amable. Simplemente aceptaba la obra tal como estaba escrita y decidía cómo posicionarse para no ser aplastado por los engranajes del escenario. Si gastas tu energía emocional intentando cambiar al actor o quejándote de la mala calidad de la obra, te conviertes en parte del reparto secundario del drama ajeno. El verdadero poder reside en sentarte en la primera fila de tu propia conciencia y observar el espectáculo sin dejar que los actores salten del escenario y te invadan el regazo. La inteligencia crítica nos muestra que el comportamiento humano es en gran medida predecible. Hay arquetipos que se repiten a lo largo de los siglos. Está la persona envidiosa, la arrogante, la saboteadora y la profesionalmente necesitada. Al identificar el rol de la persona insoportable, se obtiene el control remoto de la situación. Dejas de preguntarte ¿por qué me hace esto? Y empiezas a observar, ahí está el personaje actuando como se espera. Esto elimina el componente personal de la agresión. La persona no es insoportable para ti, es insoportable para el mundo, y tú simplemente estabas en su esfera de influencia en ese momento. Maquiavelo sugirió que un gobernante debe tener una profunda comprensión de la naturaleza humana para no dejarse engañar por falsas apariencias. En la vida, comprender la naturaleza humana significa dejar de tomar las ofensas
como algo personal y empezar a verlas como simples ruidos de comunicación de mentes mal calibradas. Imagina que cada persona insoportable lleva consigo un guión invisible. Este guión fue escrito por sus traumas, su crianza y sus defectos de carácter. Cuando te atacan o te irritan, simplemente están leyendo las líneas que conocen. ¿Por qué molestarte en ofenderte por alguien que ni siquiera posee su propio guión? Al ver el mundo como un teatro de sombras, obtienes protección psicológica. Comienzas a observar los mecanismos del ego ajeno en acción. Es casi fascinante ver cómo la persona arrogante necesita tu mirada de admiración o miedo para sentirse viva. Si no ofreces ninguna de las dos, su actuación se derrumba. Rompes el ritmo de la obra. El silencio y la neutralidad son las maneras más efectivas de demostrar que no aceptas el papel de actor secundario en el drama de nadie. Esta visión maquiavélica de la realidad exige que abandones la ingenua esperanza de que las personas mejorarán simplemente porque eres bueno con ellas. Maquiavelo advirtió que quien intenta ser bueno en un mundo rodeado de personas que no lo son, acabará arruinándose. Esto no significa que debas ser una mala persona, sino una persona despierta. Estar despierto significa ver la obra tal como es. Es comprender que la rudeza de la otra persona es un problema con su guión, no un defecto en tu personaje. Cuando dejas de exigir que los actores sean mejores de lo que pueden ser, tu frustración desaparece. Dejas de sufrir por expectativas rotas y empiezas a actuar con base en la cruda realidad. La paz no proviene de la ausencia de personas difíciles, sino de la certeza de que no tienen el poder de cambiar quién eres. En el gran teatro de la vida, tu único deber es asegurarte de que tu propio papel se desempeñe con maestría. Deja que los insoportables continúen su monólogo tedioso contra las paredes. Si no entras en escena, la escena no existe para ti. Maquiavelo sabía que el prestigio de un líder dependía de su capacidad para mantenerse al margen de las pasiones vulgares que consumen a las masas. Mientras la gente común se pelea por migajas de atención o por razones fútiles, el estratega observa el movimiento de las piezas desde un nivel superior. Esta distancia no es arrogancia, es autoconservación intelectual. Es saber que tu mente es territorio sagrado donde solo entran las ideas y emociones que tú autorizas. Los actores del mundo pueden gritar todo lo que quieran, pero no pueden entrar en tu fortaleza si no abres las puertas. Al adoptar esta postura, te vuelves inmune a los intentos de manipulación emocional. El chantajista no encuentra terreno fértil en ti, el provocador no encuentra reacción y el quejoso no encuentra oídos. Te conviertes en un vacío donde la toxicidad ajena muere por falta de sustento. Es una forma silenciosa de poder, pero absolutamente letal para quienes viven de crear conflicto. Sin embargo, si el mundo es un teatro y todos solo interpretan papeles predecibles, no sería nuestra mejor estrategia observar pasivamente, sino más bien usar esta previsibilidad a nuestro favor mediante el tiempo y el silencio, esperando el momento oportuno para actuar sin el peso de la impulsividad. Tema 4. El uso estratégico de la paciencia. Mucha gente confunde la paciencia con la debilidad, pero en el tablero de ajedrez de Maquiavelo, la paciencia es una de las armas más letales que un hombre puede empuñar. Mientras el mundo grita y reacciona impulsivamente a cualquier estímulo, el estratega entiende que el tiempo es un aliado que funciona para quienes saben esperar. La paciencia estratégica no consiste en soportar pasivamente la falta de respeto, ni en tragarse ranas por falta de valentía. Se trata de tener control absoluto sobre el momento oportuno de la respuesta. Maquiavelo observó que muchos líderes cayeron porque no lograron contener el impulso de actuar en el calor del momento, mientras que quienes triunfaron fueron quienes dejaron que la polvareda se asentara para ver el campo de batalla con claridad. Cuando te enfrentas a una persona insoportable, tu mayor ventaja no es la velocidad de tu contraataque, sino tu capacidad de no hacer nada hasta que el momento sea perfecto. El uso estratégico de la paciencia requiere que comprendas una verdad incómoda. La mayoría de las personas que intentan irritarte se encuentran en un proceso acelerado de autodestrucción.
se dejan llevar por impulsos que no pueden controlar, y si simplemente te haces a un lado y esperas, terminarán tropezando con sus propios pies. Maquiavelo creía que un príncipe debe saber usar tanto al zorro como al león, pero el zorro siempre es lo primero. El zorro espera, observa las trampas y deja que el enemigo se exponga primero. Al tratar con alguien insoportable, tu calma actúa como un espejo que refleja el desequilibrio de la otra persona. Cuanto más tardes en reaccionar, más obligada se siente la persona a reaccionar de forma exagerada, y es en esta exageración que comete errores fatales, pierde la razón ante los demás y revela todas sus debilidades. Imagina la escena. Alguien te insulta en una reunión o intenta menospreciarte delante de otros. El instinto común es responder de inmediato, con el mismo nivel de agresividad. Pero el estratega respira. Usa el silencio como barrera protectora. Este silencio no es vacío, está cargado de intención. Mientras la otra persona habla y se desgasta, tú estás calculando. Percibes sus detonantes y cómo reacciona el público a esa lamentable escena. Maquiavelo sabía que la reputación es un pilar de poder. Si mantienes la compostura mientras la otra persona pierde los estribos, su reputación se hunde mientras la tuya asciende. La paciencia estratégica te permite ganar la guerra de la percepción pública sin necesidad de decir una sola palabra ofensiva. Dejas que el tiempo haga el trabajo sucio de desenmascarar a los mezquinos. Hay un poder inmenso en ser quien decide cuándo termina la conversación o cuándo comienza la acción. Si reaccionas de inmediato, simplemente sigues el ritmo que dicta la otra persona. Si esperas, recuperas el control del reloj. Maquiavelo argumentaba que las circunstancias cambian constantemente, y lo que ahora parece un problema irresoluble puede convertirse en una oportunidad dentro de 2 horas si no has quemado tus naves por un momento de irritación. La paciencia es la herramienta que te permite ser dueño de tu propia narrativa. Es la capacidad de observar una provocación y decirte a ti mismo: me ocuparé de esto cuando sea conveniente para mis planes, no cuando tú quieras. Esa es la esencia de la soberanía aplicada al tiempo. Además, la paciencia estratégica te protege de tomar decisiones basadas en información incompleta. La ira es precipitada y miope, te hace ver solo el problema inmediato y te ciega ante las consecuencias a largo plazo. Al ejercitar la paciencia, obtienes lo que Maquiavelo consideraba esencial para cualquier gobernante: una visión panorámica. Puedes ver más allá del insulto y percibir lo que realmente está en juego. Quizás esa persona insoportable intenta molestarte precisamente para que tomes una acción precipitada que te perjudicará más adelante. Al no ceder a esa reacción, frustras su plan y mantienes tu posición de seguridad. No les sigues el juego, les obligas a seguir el tuyo. Muchos creen que desquitarse brinda alivio emocional inmediato. Puede ser durante 10 o 15 segundos, pero el costo estratégico suele ser muy alto. El estratega no busca alivio, busca la victoria. Y la victoria rara vez se encuentra en contraataques emocionales. Reside en la capacidad de mantener la calma mientras el ambiente se caldea. Maquiavelo nos recuerda que las heridas que infligimos a los demás deben ser tales que no debamos temer la venganza, pero la mejor manera de neutralizar a alguien no es lastimándolo, sino haciéndolo irrelevante mediante la propia paciencia. Cuando permaneces imperturbable, demuestras que el ataque del otro fue inútil, y no hay nada que destruya más el ego de una persona insoportable que darse cuenta de que su veneno no tuvo ningún efecto. Practicar esta paciencia requiere un entrenamiento constante de la voluntad. Es como un músculo que ejercitas cada vez que decides no responder de inmediato a un mensaje agresivo, o cada vez que decides escuchar un insulto sin alzar la voz. Estás acumulando poder. Cada vez que te contienes, estás ahorrando energía para lo que realmente importa. Maquiavelo valoraba la economía de acción. Sabía que la sobreactuación es tan peligrosa como la inacción. La paciencia estratégica es el filtro que te asegura actuar solo cuando la victoria está garantizada. Es el silencio que precede a la jugada decisiva. En definitiva,
La paciencia es la prueba definitiva de que confías en tu proceso y tus objetivos. Quienes reaccionan con rapidez suelen temer ser olvidados o parecer débiles. La persona verdaderamente fuerte sabe que su fuerza no depende de la validación de nadie, y mucho menos de la derrota momentánea de un provocador insignificante. Dejas pasar el tiempo, observas cómo se mueven las piezas, y cuando todos han olvidado la provocación inicial, ahí estás, firme, cosechando los frutos de tu disciplina. La paciencia estratégica transforma la incomodidad en observación y la observación en poder. Dominar la sincronización y la respuesta es lo que permite navegar en mares turbulentos sin naufragar. Pero para que esta paciencia no se convierta en una espera eterna y sin sentido, necesita anclarse en algo mucho más sólido que la simple voluntad de no luchar. Necesita una base que oriente cada momento de silencio y cada decisión de no reaccionar. Si el tiempo es el campo donde se libra la batalla, ¿qué nos da la estructura necesaria para soportar el peso de esta espera y asegurar que nuestros muros internos no se derrumben ante el primer ataque? De nada sirve comprender la dinámica del mundo, ni dominar la paciencia estratégica si, en el fondo, tus cimientos son de arena. Maquiavelo enseñó que las fortalezas más seguras no están hechas de piedra y cemento, sino de la fuerza y la organización de quienes gobiernan. Si una persona insoportable consigue meterse bajo tu piel y perturbar tus emociones, no es su culpa, es un fallo en tu ingeniería interna. Tener muros internos fortificados significa que has construido una vida tan sólida, con objetivos tan claros y una identidad tan bien definida, que el ruido exterior simplemente no encuentra resquicios. Para el maestro estratega, un príncipe que depende de la suerte o de la buena voluntad de los demás para sentirse seguro, está condenado a la ruina. Necesitas ser tu propia fuente de seguridad y validación. Cuando sabes exactamente quién eres y qué intentas construir, la opinión de un idiota o la provocación de una persona mediocre se vuelven tan irrelevantes como el zumbido de una mosca fuera de un castillo fortificado. Fortalecer tu mente comienza con una claridad absoluta de propósito. Maquiavelo creía que el éxito no era casualidad, sino el resultado de la unión entre la oportunidad y la preparación. Si te despiertas sin saber por qué luchas, cualquier viento contrario te derribará. Pero si tienes un objetivo mayor, una misión que arde en tu interior, tu mente se convierte en un territorio protegido. Empiezas a tratar tu paz interior como un activo estratégico que no puede verse comprometido por ninguna tontería. Cuando alguien intenta molestarte, miras a tus paredes y te preguntas, ¿de verdad voy a abrir las puertas de mi palacio para que esta persona entre y lo destruya todo? La respuesta para quienes poseen virtud siempre es un no rotundo. Fortalecerse es crear una jerarquía de importancia donde tu bienestar y tus planes están en la cima y las molestias de los demás quedan enterradas en el fondo de la existencia. Estos muros no se construyen para aislarte del mundo, sino para filtrar quién tiene derecho a afectarte. Maquiavelo sugería que un líder debería rodearse de consejeros sabios y mantener a distancia a los aduladores y a los necios. En tu vida personal, esto significa establecer límites claros. Muchas personas te resultan insoportables porque les has dado el mapa de tu tesoro interior. Les has mostrado dónde te duele, les has mostrado lo que te irrita y les has permitido invadir demasiado tu espacio personal. Fortalecer los muros significa reclamar ese territorio. Es decir, no sin sentirte culpable. Es distanciarte de entornos tóxicos sin dar explicaciones y, sobre todo, es dejar de justificarte ante quienes no son relevantes para tu camino. Tu fuerza interior está protegida por tu capacidad de ser emocionalmente autosuficiente. Si no necesitas el aplauso de los demás, sus abucheos tampoco pueden derribarte. La profundidad de esta fortificación reside en lo que Maquiavelo llamó tener ejércitos propios. En el contexto moderno, tener ejércitos propios significa poseer una reserva de salud mental, conocimiento y autoestima que no depende de factores externos. Si tu felicidad depende del comportamiento de tu jefe, del humor de tu pareja
o de la cortesía de la gente en el tráfico, eres un gobernante sin ejército, que solo depende de la misericordia de los demás. Un espíritu fortalecido comprende que el mundo exterior es, por definición, caótico y a menudo hostil. La paz no es algo que se encuentra ahí fuera cuando todo está en calma. La paz es la estabilidad de tus estructuras internas mientras el mundo se derrumba a tu alrededor. Es la convicción de que, pase lo que pase en el escenario del mundo, tu esencia permanece intacta. Para mantener estos muros en pie, necesitas un mantenimiento constante. Esto significa vigilar tus pensamientos y no permitir que la amargura o el resentimiento comiencen a corroer las piedras de tus cimientos. El odio hacia alguien insoportable es una grieta en tu muro. Es una forma de conexión que aún fortalece a la otra persona. El estratega purifica su fortaleza mediante la indiferencia productiva. No odias a quienes te molestan, simplemente los borras del mapa de las cosas que importan. Te concentras en fortalecer tus muros, mejorar tus defensas e invertir en tu propia grandeza. Cuando tu vida se vuelve demasiado grande, las personas pequeñas pierden su alcance. Pueden gritar y lanzar piedras, pero nunca llegarán a la cima de tu torre. En definitiva, la lección de Maquiavelo para la vida moderna es que el poder personal es una construcción interna. Mantener la calma con personas insoportables no es un ejercicio de paciencia bíblica, sino un ejercicio de superioridad estratégica. Mantienes la calma porque tu castillo es demasiado grande para ser sacudido por gente pequeña. Mantienes la calma porque eres el único dueño de tu fortaleza. Cuando alcanzas ese nivel de dominio, el mundo puede ser tan caótico como quiera, pero dentro de tus muros, el orden prevalece. Te conviertes en el dueño de tu destino y el capitán de tu alma, transformando cada provocación en un recordatorio de la fuerza que has forjado. Si esta guía hacia la estrategia y el poder te ha ayudado a ver las relaciones humanas desde una nueva perspectiva, no dejes que esta sabiduría se pierda aquí. El conocimiento solo se transforma en poder cuando se comparte y se pone en práctica. Por eso, te invito a dar el siguiente paso. Dale a me gusta a este video si te ha aportado claridad y suscríbete al canal para no perderte las próximas lecciones sobre cómo dominar tu realidad y tu mente. Deja un comentario abajo con «Soy el amo de mi fortaleza» para sellar tu compromiso con tu propia soberanía. Y no te detengas aquí. Hay otros videos en el canal que te enseñarán a profundizar en esta visión estratégica y estoica de la vida. Mira los videos que aparecen en pantalla y continúa tu camino hacia la cima. Tu evolución es tu mayor proyecto. Nos vemos en el próximo video.